Ahora abre tu Biblia, por favor. Último libro de la Biblia. Y dentro del último libro de la Biblia hay 7 epístolas, 7 cartas que el mismo Señor Jesús envía a 7 diferentes iglesias del Asia Menor. Y como ya hemos dicho en otras ocasiones, estas iglesias representan la iglesia en su totalidad y la iglesia a lo largo de la historia del cristianismo. Ya vimos 5 cartas que se escriben a diferentes iglesias. Hoy vamos a ver la 6ª carta y ya después nos quedaría una sola para terminar esta serie. Y hoy vamos a hablar acerca de la iglesia de Filadelfia. No de Estados Unidos, del Asia Menor, Entonces abre tu Biblia en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer del verso 7 hasta el verso 13, que es lo que abarca esta epístola que dirige nuestro Señor Jesús a la iglesia en Filadelfia. Y después de leer, te invito a que con un espíritu de solemnidad oremos al Señor para pedir su presencia y su dirección a través de esta plática. Dice así la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y de mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, tú que eres el Dios santo y verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Te pedimos que ahora que abras nuestro corazón, Señor, no lo cierres a tu palabra. Concédenos retener y guardar lo que tú nos hables en esta mañana. Que podamos ser como la iglesia de Filadelfia, una iglesia fiel, temerosa de ti, que te amaba y que guardaba tus preceptos. Instrúyenos para poder caminar de una manera recta y poderte honrar a ti, que lo mereces. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta iglesia, bueno, más bien esta ciudad de Filadelfia, en el Asia Menor, de las 7 cartas que se envían a diferentes ciudades, esta es la ciudad más joven. Fue fundada más o menos por el año 159 antes de Cristo, por un rey llamado Atalo, rey de Pérgamo. Y él, en honor a un hermano que admiraba mucho y quería mucho, llamado Eumenes, le puso el nombre de Filadelfia para honrarlo.
Y Filadelfia o Filadelfo, como le decían a su hermano, significa afecto fraternal o amor de hermano. Así que cuando nosotros nos saludemos, digámonos Filadelfos, Filadelfia, pero más que eso, mostremos el amor de hermanos. Esta ciudad estaba situada en un valle muy fértil y de ahí que prosperó mucho en la agricultura, pero además tenía un punto estratégico en una puerta en el este que daba entrada a diferentes caminos y la hacía una ciudad muy transitada y por ende una ciudad que percibía mucho dinero, había muchos negocios ahí. Y de ahí se difundía mucho, como llegaban ahí de muchos lugares, se difundía mucho en ese entonces el idioma griego y otra clase de culturas que tenía que ver con los griegos y con los romanos. Y se convertía en una ciudad como estratégica también para la difusión del evangelio. Y miren, a veces son ciertas cosas, pequeños detalles que ayudan mucho a difundir el evangelio. Que no es lo único, pero sí son como tipo de estrategias. Por ejemplo, nosotros no estamos en un lugar tan estratégico. Si estuviéramos más cerca de un metro, donde transita más gente, a lo mejor nos conocerían más. Aquí no transita tanta gente. Pero esta ciudad estaba en un punto estratégico y lo aprovecharon los misioneros o los apóstoles para de ahí partir y difundir el evangelio y tener el respaldo de Dios. Esta ciudad, vimos en la iglesia de Sardis, ¿se acuerdan? Que un terremoto la destruyó en el año 17 después de Cristo. Bueno, esta ciudad estaba pegada a Sardis, ¿sí? Y también el terremoto le pegó con todo y prácticamente la ciudad de Filadelfia fue destruida. Pero después el emperador Tiberio la reconstruyó y en honor a él construyeron monumentos donde sirvió para la idolatría acerca de un hijo adoptivo que tuvo este emperador llamado Germánico, ¿sí? Y construyeron monumentos a ellos. Pero tomándolo como una idea de la lealtad que tenía Talo II por su hermano, esa lealtad es rebasada por la lealtad de la iglesia de Filadelfia a su Dios. Eso es en cuanto a la ciudad. En cuanto a la iglesia, no se sabe quién la fundó. No hay datos bíblicos ni extrabíblicos de quién la haya fundado. Se cree que cuando Pablo tuvo su base en Éfeso y de ahí salían a predicar el evangelio, probablemente hayan llegado a esta ciudad y se haya fundado a través de la gente que salía de Éfeso, pero no hay ningún dato que lo corrobore, ¿no? Entonces no hay idea de quién la haya fundado, ¿sí? Pero como vamos a empezar a ver, vamos a ver primero quién es el remitente de esta carta. Y ya lo sabemos, ¿no? El remitente es Jesús. El remitente de las 7 cartas es Jesús. Es el que está hablando, es el que se está dirigiendo a cada una de estas iglesias. Y él se va a identificar de esta manera. Ya también dijimos que cuando habla del ángel, quizás se refiere al pastor que estaba al frente de la iglesia. Dice, y esto dice el que escribe esta carta, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El santo. ¿Cuál tú crees que sea el atributo más grande de Dios? ¿Todos iguales? Yo creo que en un sentido general, mira, Dios no es más amor que más justo, ¿sí? Pero sin embargo, cuando habla de la santidad de Dios,
Es el único atributo que se repite 3 veces. Nunca dice Dios es amor, amor, amor. Nunca dice Dios es misericordia, misericordia, misericordia. Del único atributo del que se dice de Dios 3 veces es de su santidad. ¿Sí? Dios es santo, 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 dice Isaías 6. ¿Sí? Cuando tiene Isaías una visión de que ve a Dios y los serafines están ahí cantando santo, santo, santo es Jehová. ¿Sí? Entonces es el único atributo donde se repite 3 veces esa santidad de Dios. Se repite en Apocalipsis 4:8 también. ¿Sí? Y se identifica a Jesús como el santo, no un santo, que es muy diferente. O sea, son pequeños detalles que debemos de tener en cuenta, hermanos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, cuando habla Moisés en el capítulo 18 de Deuteronomio, que dice, Dios le levantará otro profeta como yo. Y cuando vemos en el Nuevo Testamento que se cumple esa profecía, dice, el profeta de Dios, él, no uno de los profetas, el profeta que se iba a levantar, refiriéndose a Cristo. Y cuando habla aquí de el santo, se está refiriendo a Jesús, no a cualquier santo. Todos nosotros somos santos, aunque no te veas como santo, pero todos somos santos. Pero se está refiriendo aquí a el santo. Y es un título que en el contexto de toda la Biblia vamos a ver que se aplica a Dios. A Dios es el que se le aplica ese título de santo. Pero aquí Jesús lo toma para sí mismo. ¿Por qué lo toma para sí? Bueno, cuando en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, Felipe le pregunta a Jesús y le dice, Señor, muéstranos al Padre. Dice Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no sabes que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, el Padre y yo somos uno mismo. Y el mismo título que se le otorga a Dios Padre, también se le otorga a su Hijo, Jesucristo. Él es el santo. Entonces así se está presentando nuestro Señor Jesucristo como el santo. Pero además dice, el verdadero. ¿Habría necesidad de que dijera el verdadero? El verdadero significa que es genuino, que es verídico. En contraste con lo que ya leímos más adelante, que había en esa ciudad una sinagoga de Satanás que eran unos mentirosos. Jesús se presenta como el verdadero. Regresa ahí un poquito, unos libritos atrás, a la primera de Juan, al capítulo 5, y casi al final, un verso antes del final, y de hecho es el final porque la primera carta de Juan termina como de una manera abrupta, ¿no? De repente termina así, hijitos míos guardados de los ídolos, amén. Como que nos saca de onda así como termina primera de Juan, ¿no? Pero un versículo antes está hablando y dice Juan, con el conocimiento que él tiene, porque él al principio de su epístola dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, de eso les hablamos. Era un testigo ocular de nuestro Señor Jesucristo vivo y resucitado. Y entonces con esa certeza dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Hermano, ¿estás tú seguro que el Hijo de Dios vino? Que ya es un hecho comprobado por la historia, ¿sí? Que vivió en esta tierra Jesucristo, que fue crucificado y que resucitó, es un hecho histórico, comprobable, ¿sí? Él ya vino, pero ese no es el problema. El problema es si ya vino a tu vida. ¿Ya vino a tu vida? ¿De verdad? Y entonces está diciendo el apóstol Juan, dice, nosotros sabemos que el Hijo ha venido y nos ha dado además el entendimiento, la capacidad, el intelecto para conocer que Él es verdadero.
Y estamos los que hemos creído en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué precioso, ¿no? Porque hay en el mundo tantos dioses, hermanos. Tantas ideas, tantas creencias, ¿sí? Por eso ten cuidado cuando a lo mejor, si te enfermas, no vayas con el curandero y con el doctor y que te hagan una oración y que te hagan tanto, porque ya no vas a saber quién te curó. Ve con el verdadero. Nada más. ¿Sí? O sea, porque por muchos lados te van a decir, todos dicen que tienen la verdad. Luego cuando escucho algunas prédicas, salen ahí los mormones. Y te voy a hablar de la verdadera iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Y empiezan pues están haciendo su campaña, está bien. De hecho, con esto que dice Memo, mira, ¿saben quiénes somos los únicos que creemos que Jesús es Dios? Los cristianos. Prácticamente todas las religiones, todas, creen en Jesús, pero no como Jesús, que es Dios. Pueden creer que es un gran profeta, aún algunos dicen, es el Hijo de Dios, pero niegan que es Dios. Jesús mismo dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios, el único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Y a Jesucristo su Hijo, a quien tú has enviado. En eso consiste la vida eterna. Entonces Dios nos ha dado la capacidad, el discernimiento, ¿sí? La convicción de saber que estamos en el verdadero. No sé si tú lo has experimentado. Y es bueno a lo mejor que te cuestiones, de verdad, ¿estaré en la verdad? ¿Estoy en el lugar indicado? ¿O habrá otro? Me encanta cómo le escribe Pablo a Timoteo y le dice, a lo mejor porque a lo mejor no hay palabras como para convencer, pero lo importante es que tú estés convencido dentro. Y le dice Pablo a Timoteo, yo sé en quién he creído. Yo sé. Y hermanos, yo sé en quién he creído. Yo lo sé porque lo sé. Y porque lo he experimentado en mi vida y he visto su obra en mi vida. Y he visto la obra de Dios en la vida de muchos de ustedes. ¿Sí? Y se comprueba la verdad que dice la Biblia. Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, de muerte a vida. Se ve, se palpa. Y eso solo lo puede hacer un Dios verdadero. Y se identifica así el verdadero, el genuino. Y el objetivo de Cristo es hacernos conocer al verdadero Dios. Por eso asegúrate de que conoces a Jesús y que Él ya vino a tu vida. Y Él mismo te proporciona la capacidad de conocerlo. Después dice, el que posee las llaves de David. Prácticamente este versículo se toma de Isaías 22:22. ¿Y quién era David? Bueno, David, para trasladarnos a ese tiempo, era el rey de Israel. Y él tenía las llaves. Y las llaves significa una autoridad dada por Dios, ¿sí? Para ejercer esa autoridad y poder abrir. ¿Sí? Y abría el acceso al pueblo de Israel. Podía abrirlo a otros que no eran del pueblo. Podía aceptarlos dentro del pueblo. De hecho, por ejemplo, aceptó a los gabaonitas, bueno, desde Saúl. Y llegaba a aceptar a otras gentes ahí, pero podíamos trasladarlo al tiempo moderno. ¿Se dan cuenta que a veces algún personaje importante que llega a alguna ciudad, se ve más en Estados Unidos, un alcalde es el que tiene las llaves de la ciudad, ¿no? Nunca me las han dado. Nunca me las han dado las llaves de aquí, pero allá lo veo más en Estados Unidos. Un alcalde tiene las llaves de la ciudad y llega un personaje famoso y dice,
como un honor para ese personaje, te damos las llaves de la ciudad. Tienes acceso a esta ciudad. Bueno, ahorita lo están corriendo a todos, ¿no? De Estados Unidos, a todos los migrantes. Entonces, se le da acceso. Cuando Pedro hace una declaración, cuando Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ya le empiezan a decir, y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo elogia Jesús porque esa declaración fue dada por el Espíritu Santo y dice, y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino. ¿Y para qué sirven las llaves? Es para abrir. Y en este caso es para abrir la puerta del evangelio. ¿Sí? Estaba cerrado para los gentiles y ahora se abre. Y hermanos, Dios nos ha dado a nosotros las llaves. Si te da la llave y te abre una puerta, crúzala. Entra con la finalidad de ¿qué? De predicar el evangelio. Para eso nos abre las puertas Dios. Para eso nos da las llaves. ¿Dónde está mi doctora? Doctora Jazz en la célula. ¿Se fue? Estábamos estudiando un libro que todavía no terminamos, creo, acerca del discipulado y del evangelismo. Y entonces ella con la convicción dijo, yo quiero poner en práctica lo que estamos estudiando, que no se quede en teoría. Y en una junta en su trabajo en oncología en el centro médico, de repente su director les dice, oigan, ustedes, les dice a todo el personal que juntó, ¿no conocen a algún sacerdote que pueda venir a dar un servicio espiritual, una misa, algo aquí? Porque ya me di cuenta que aparte de la necesidad, sí, de la medicina que tienen los enfermos de cáncer, necesitan una ayuda espiritual. No podrán, ustedes no conocerán a alguien. Y ya dice que volteó y pues nadie. Y ella levantó la mano, dice, ¿usted conoce a alguien? Dice, no propiamente un sacerdote, ¿sí? Pero son unos pastores en mi iglesia y ustedes pueden venir. Y dijo, sí. Y entonces, creo que ya llevamos un poco más de un año, como un año, algo así. Entonces llegó y me dice en la célula, hermano, yo no sé si hice bien. Perfecto, Jazz. Dios nos abre una puerta, hay que cruzarla. Y ahora la lista ya se ensanchó. Porque antes, como buenos misóginos que somos, habíamos puesto puros hombres. Pero ya rectificamos. Y ya hay muchas mujeres también. Y si alguien más se quiere agregar, se está yendo los domingos. Hay una pequeña capillita. Ustedes no se preocupen, ahí hay santos y todo, ahí figuras. Y no se preocupen, ya aclaramos que estamos en el Dios verdadero, ¿no? Entonces, y entonces se está yendo todos los domingos a estar compartiendo la palabra de Dios. Así que sí, les está diciendo yo Jesús poseo las llaves que digamos simbólicamente eran de David, pero en realidad son mías, son de Dios, son de Jesús. Yo tengo las llaves y Él las va a dar a quien Él quiera. Por eso estas llaves se refieren al reino donde gobernaba David, ¿sí? Y después de estar diciendo todo esto, bueno, les aclara para qué son unas llaves, ¿no? Las llaves son para abrir. Un día donde yo vivo, tenemos una rejita, un pequeño patiecito así, una rejita con llave, y después está la entrada al departamento. Entonces generalmente cierro en la noche la rejita. Y un día iba a salir bien temprano, o salí bien temprano. Pero no sé por qué, algo se me olvidó, me regresé con las llaves, pero no había abierto la rejita. Y dejé las llaves. Y cuando
me vuelvo a salir, cierro la puerta del departamento y queda cerrada esa, y queda cerrada la de la rejita. Me quedé en un pasillito así. Dije, ¿y ahora cómo salgo? Sí traía las llaves del coche, pero ni puedo entrar y ni puedo salir. Y dice, estaba dormida. Y dice aquí, las llaves, dice, él lo que abre, nadie lo cierra. Y lo que él cierra, nadie lo abre. ¿Ahí quién me abría? Pues mi mujer. Le empecé a tocar el timbre, pero el timbre no suena tan fuerte. Y mi esposa no duerme, se muere. No, tiene sueño ligero. Pero no me oía. Y yo toque y toque. Ay, me acuerdo que traía mi celular y marco a la casa. Y ya toda adormilada. ¿Qué pasó? Ábreme, por favor, porque me quedé encerrado. Sí. Pero a Jesús no le pasa eso. Hermanos, Él abre. Él abre. Y Él cierra. ¿Sí? Y nadie va a cerrar lo que Él abrió. Nadie va a cerrar tu corazón si Él te lo abrió. ¿Sí? Nos abrió nuestro corazón para que lo recibiésemos. Él no lo va a cerrar. Cuidado que nosotros lo cerremos. Porque nosotros nos podemos endurecer y cerrarlo. Y entonces este es el que se presenta así, nuestro Señor. Él es el remitente de la carta. Y una vez que se presenta, empieza como en las otras cartas a hablar de sus obras. Dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Pero a diferencia de las otras cartas, haciendo a un lado también la de Esmirna, que son las únicas dos iglesias, las de Esmirna y Filadelfia, a las iglesias que no hay un solo reproche. A las demás hay reproches, aunque también les reconoce y les está señalando sus obras. Pero a Filadelfia le dice, sí, yo también conozco tus obras. ¿Sí? Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Por qué? ¿Por qué le dejo una puerta abierta que nadie puede cerrar? Por su fidelidad, hermanos. Por su constancia, por su perseverancia. Por no haberlo negado, ahorita lo vamos a ver. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mira, no, se cree que no era una iglesia, digamos, tan grande, ni tan fuerte en los aspectos económicos. Nosotros, veámoslo así, lo hemos platicado los pastores, somos una iglesia de clase media baja. Difícilmente vamos a encontrar, digamos así, como entiende el mundo, un rico entre nosotros. Claro que somos ricos, en otra clase de riqueza. Pero no vamos a encontrar una gente rica que nos diezme 100,000 pesos. No. En ese terreno a lo mejor, digamos, somos una iglesia con poca fuerza a lo mejor económica. A lo mejor hasta poca fuerza física, porque algunos ya estamos medio grandes y se agota a veces la fuerza con el pasar de los años. Ya no es lo mismo. De hecho, hoy mi esposa no pudo venir, desde el viernes se siente mal. O sea, y seguido le están pasando este tipo de cosas. Y él está diciendo a esta iglesia, dice, tienes poca fuerza, pero hermanos, nuestra fuerza no depende de nuestra capacidad. Nuestra fuerza depende de Dios. Y aunque seamos de poca fuerza, aunque seamos débiles, con Él somos fuertes. Y fíjense la forma en que elogia a esta iglesia. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
El Señor está reconociendo de una manera perfecta lo que hace esta iglesia. No reconoce nada malo, porque no hay nada malo, reconoce lo bueno. Y como si quisiera llamarnos nuestra atención, en algunas versiones después dice de esto: he aquí, o mira, como refiriéndose a lo pasado, a lo que quiere que destacar Jesús. Está indicando una admiración de todo lo bueno que está haciendo esta iglesia. Un elogio por las excelentes obras que está haciendo. Esta puerta abierta indica que está el respaldo de Cristo para la iglesia. Digamos ser una iglesia fiel, perseverante, una iglesia valiente. A pesar de su pequeñez, Él está elogiándola. Y esta iglesia, Jesús le va a prometer algunas cosas, 4 cosas, 4 recompensas. En contraste con lo que es Cristo, el Dios verdadero, dentro de esa iglesia estaba instalada, si no de manera literal, a lo mejor de una manera simbólica, está hablando acerca de una sinagoga. Dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Qué precioso, ¿no? Dios nos ama. Y va a poner hasta nuestros enemigos a nuestros pies, a que reconozcan al Dios que nosotros adoramos y al Dios que nos ama. ¿Sí? Porque va a haber mucha gente, ya de hecho hay mucha gente mentirosa que blasfema el nombre de Dios. Y Él está llamando aquí, son sinagoga de Satanás. Se reúnen porque Satanás los reúne. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, cuando Jesús les está hablando acerca de la verdad, dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Luego los fariseos reclaman, dice: nosotros nunca hemos sido esclavos, nosotros somos hijos de Abraham. ¿No? Dice: no, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ustedes, su padre es el diablo, porque me han querido matar. Y su padre, el diablo, es asesino desde el principio. Les está diciendo a esos que se creían que eran adoradores de Dios, que en realidad detrás de eso estaban adorando a Satanás. Y porque puede haber mucha gente así, que en aras de adorar al verdadero Dios, en realidad detrás de ellos está Satanás. Me asombra cuando, creo que en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús empieza a predicar en una sinagoga, y en la sinagoga está un endemoniado. Y se levanta y le dice: ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? En la sinagoga, hermanos. Aquí hay puro fiel verdadero. Aquí no se va a levantar ningún endemoniado. Y se levanta, lo sacamos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Pero imagínense, estaba dentro de la misma ciudad gente reunida, o de alguna forma, si no reunida exactamente en una sinagoga, que en realidad detrás de ellos estaba Satanás. Dice: pues esos te van a reconocer a ti, van a caer rendidos ante ti, e incluso, yo lo puedo interpretar, hasta se van a convertir. Se van a convertir al Señor, ¿sí? Y van a reconocer que yo te he amado. Y después dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra.
guardaste mi palabra, también yo te guardaré. Así como tú has hecho conmigo de ser fiel, yo voy a ser contigo fiel. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Algunos interpretan que se está refiriendo a la gran tribulación, que la iglesia va a ser arrebatada antes que venga ese momento de la gran tribulación, y que es la forma en que Cristo va a guardar a su iglesia de la hora de la prueba. Hay quien cree eso. Hay diferentes posturas en cuanto a la gran tribulación. Esa es la primera. Hay otros que creen que a mitad de la gran tribulación la iglesia va a ser arrebatada. Y hay otros que creen que la iglesia va a pasar por todo el periodo de la gran tribulación. ¿Qué crees tú? ¿Qué creemos como iglesia? Bueno, luego entraremos en esos detalles. Yo más bien creo, yo personalmente creo, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. De hecho, a lo mejor estamos en la gran tribulación. Porque yo no encuentro que Jesús nos haya prometido guardarnos de cualquier problema. Más bien, Él dijo lo contrario. Él dijo, si a mí me aborrecieron, a ustedes los van a aborrecer. Si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. ¿Sí? En el mundo tendréis aflicciones. Todo eso nos dijo Jesús. Pero así como en el Antiguo Testamento, como una figura, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al horno de fuego, y ellos dijeron, miren, dijeron a Nabucodonosor, nuestro Dios nos puede guardar. De hecho, nos va a guardar. Pero si no, ay, esa es fe. Sabía que había cualquiera de las tres posibilidades. Nos puede guardar, nos va a guardar con una seguridad, pero si no, fíjense lo que está prometiendo Jesús. Sí. Yo te voy a guardar de la hora de la prueba. No significa, para mí no significa que no vamos a pasar, sino que en medio de la prueba yo te voy a guardar. Vas a pasar por la prueba, pero yo te voy a guardar en medio de la prueba. Lo que estés pasando. Y podemos comprobar, si volteamos un poquito hacia atrás, Dios ha estado en nuestras situaciones más adversas, las más difíciles, en aquellos momentos en que estábamos desesperados, que creíamos que ya no había amanecer. Ahí ha estado nuestro Dios. Nunca nos ha dejado, ha cumplido su promesa. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está, aunque no lo sintamos, porque no se trata de sentimiento, se trata de fe. Ahí está nuestro Dios. ¿Sí? Y lo he visto, hoy estaba entre si venía o no venía. Que está mal mi esposa. Y esto estaba un poquito mejor. De hecho, le mandé un mensaje a Rubén. Rubén, si no llego, junta los dos grupos y da tú el estudio. Estuve a punto de mandarle un mensaje a Johnny. ¿Sabes qué, Johnny? Prepárate, porque a lo mejor no llego. Pero tampoco Johnny llegó. Y yo he visto a Dios, hermanos, en cada una de esas situaciones con mi esposa, partida prácticamente a la mitad en sus operaciones. La he visto postrada sin poderse mover, con dolores que no soportaba, y el viernes despertó así. No está tomando ahorita medicamento, el que debe de tomar para su enfermedad. Y le he visto llorar de dolor, pero he visto a Dios también ahí. También ahí lo he visto, siendo fiel, ¿sí? Y dando nuevas fuerzas. ¿Sí? Por eso los desiertos no son malos, hermanos.
Los desiertos son buenos, son para acercarnos más a Dios. A lo mejor tenemos que tomar decisiones, pero ahí vamos a encontrar a Dios. Y Dios a veces nos va a meter en esos desiertos, pero promete, te voy a guardar en la hora de la prueba. Yo te voy a guardar, te voy a preservar. ¿Por qué? Porque tú has sido fiel. Además, cuando vemos, dice, 50 años de pastor, eso no se llama fidelidad. Claro que se llama fidelidad. ¿Tú crees que Dios no va a ser fiel a alguien que ha sido fiel? Ah, pero si eres como aquellos que son movidos por el viento, de doble ánimo, y ya por tantito, ay, aquí no me saludaron, aquí ya no hay amor, yo ya me voy, y andas de un lado para otro, y te enojas tantito y dejas de venir 3 meses. No, pues no vas a tener fidelidad. Dios dice, yo te voy a guardar de la hora de la prueba, porque tú has guardado mi palabra. Jesús les dijo, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama, y el que me ama, dice, vendremos mi Padre y yo, y haremos morada con él. El que me ama y guarda mis mandamientos. Esa es una promesa de parte de Dios. Y la prueba va a ser, dice aquí, para todos los que moran sobre la tierra. Después sigue diciendo, he aquí, yo vengo pronto. Hermanos, es inminente el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Yo vengo pronto. Bríncate hasta el último capítulo de este libro, porque termina de una manera preciosa el libro. Verso 7 del capítulo 22. He aquí, vengo pronto. ¿Sí? Verso 12. He aquí, yo vengo pronto. Verso 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Vengo pronto, hermanos, viene pronto. Debemos estar alertas, Él viene, está a la puerta. Va a venir. Debemos de vivir con expectativa de ese gran acontecimiento, el mayor acontecimiento. Nuestro hermano Vidal compuso una canción, dice, he esperado este momento toda mi vida. Toda mi vida. No sé si tú estás anhelando el momento en que Jesús venga y lo has anhelado toda tu vida. Poderlo ver cara a cara, caer rendido a sus pies, besarle sus pies. No sé qué vayamos a hacer o qué vaya a hacer yo cuando lo vea. Pero es mi esperanza verlo. Y viene. Él lo ha prometido y aquí en esta carta les está diciendo, vengo pronto. Dice, solo retén lo que tienes. Le dice esta iglesia, has sido fiel, has sido perseverante, has guardado mi palabra, no me has negado. Retén eso, no des marcha atrás. Sigue así, sigue. No desmayes. Y viene la promesa. O bueno, viene también una advertencia, cuidado que ninguno tome tu corona. Porque Dios viene para darnos premios. Dice, al que venciere, al que venza, al que llega hasta el final, ¿sí? Ese es el que va a vencer. Dice, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Pedro en su primera carta dice que nosotros somos piedras vivas para edificar un edificio espiritual, ¿sí? Que es la casa de Dios. Pero aquí Jesús en Apocalipsis está diciendo, no vamos a hacer piedras nada más para edificar el edificio, vamos a hacer columnas. Una columna es la que sostiene el edificio. Cuando Salomón construyó
el templo, ahí en el primer libro de Reyes, en el capítulo 7, habla de la construcción del templo, ¿sí? Levantó dos columnas, una a la izquierda y una a la derecha, para el sostenimiento de ese templo. A una columna le llamó Jaquín, ahí lo puedes ver en Primera Reyes 7, versículo 15 y 21, si no me crees. A una le llamó Jaquín, que significa Jehová ha dado estabilidad, y a otra la llamó Boaz, que significa es la fuerza de Jehová. Eso le está diciendo a la iglesia de Filadelfia: yo te voy a hacer columna, ¿sí? Y tú vas a dar estabilidad y vas a tener la fuerza de Jehová. Tú vas a hacer eso. Mantente fiel. Y tú vas a sostener el templo. Y no el templo del que construyó Salomón, sino va a decir después de qué clase de templo habla. Dice, y nunca más una columna, nunca más va a salir de allí. Dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Cuál es la nueva ciudad de mi Dios? ¿Cuál es el templo? La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. Esto me causó mucha inquietud cuando dice Jesús que tiene un nuevo nombre. No sé si tú lo habías notado. Él va a dar a conocer un nuevo nombre. Déjame volvértelo a leer para que a ver si lo entiendes como yo. Dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Sobre el creyente va a escribir el nombre de mi Dios. Esto algunos interpretan que es como cuando Dios nos pone un sello para que el enemigo no nos haga nada. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y son palabras de Jesús, dice, y mi nuevo nombre. El nuevo nombre de Dios. Súbele o córrele 2 hojitas, si así está en tu Biblia, también al capítulo 7, verso 2. Dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Primero Dios nos va a sellar. Ahora, bríncale al capítulo 21. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, refiriéndose a la nueva Jerusalén, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y si le regresas tantito al 19, en el verso 12, dice, sus ojos, cuando ya también regrese Jesús, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Jesús va a regresar a esta tierra, ¿sí? Y va a traer inscrito un nombre, ¿sí?, que nadie conoce sino solo él. Y se acuerdan que en algunas de las otras cartas vimos que Jesús nos iba a dar una piedrecita a cada uno de nosotros con un nuevo nombre. O sea, me van a cambiar mi nombre, que es precioso, porque no deben estar de acuerdo en que yo tengo el mejor nombre de todos ustedes, Jesús. Yo tengo el mejor nombre y me lo van a cambiar, pero también van a cambiar el tuyo. Y se cree
que junto con esa piedrecita que Él nos da, también va a venir el nuevo nombre de Cristo para que nosotros lo conozcamos. El nombre de nuestro Señor. Un nombre que solo Él conoce, pero que nos los va a dar a conocer a nosotros porque somos parte de su pueblo. ¿Sí? Escribir ese nombre en el creyente es un símbolo de protección para guardarnos de la hora de la prueba. Y ya tenemos nosotros, hermanos, digamos, tenemos arreglados todos nuestros papeles, nuestra visa, nuestro pasaporte, todo está en regla para cuando llegue nuestro Señor. Ya nos vamos a la santa ciudad, a nuestra verdadera ciudadanía, allá. ¿Sí? Y la carta termina como terminan las demás. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo le ruego a Dios, dice en otra parte de la Biblia, el que hizo el oído, ¿no oirá? Claro que sí. Pero el problema no es que Él nos escuche, el problema es si nosotros lo escuchamos. Nosotros tenemos oídos, pero ¿de verdad escuchamos o somos a veces como cuando los hombres queremos platicar, o más bien nuestra esposa quiere platicar con nosotros, pero está el partido que nos interesa y no apagamos la tele y le decimos, sí, tú dime. ¿Sí? Pero ponme atención, no te estoy escuchando. Y pasan unos días y nos dice ella, ¿te acuerdas de lo que te dije la otra vez? ¿Cuándo? Pues el otro día cuando estábamos platicando. ¿Pero cuándo me dijiste? El día que estabas viendo tu partido. No, no me dijiste nada. ¿Por qué? Porque a veces no oímos, hermanos. Cerramos nuestros oídos. Porque no ponemos toda la atención. Por eso yo le aconsejo, cuando tú vayas a platicar con tu esposa, apaga todo. Concéntrate en mirarla. Pon toda tu atención en ella. No hagas nada. Los pastores debemos hacer lo mismo. Hermanos, si mandamos con un lenguaje corporal otro mensaje donde estamos viendo nuestro teléfono, haciendo cualquier otra actividad y no ponemos atención al que nos está hablando, le estamos diciendo no me interesa lo que me digas. Y es con cualquier relación, cualquier plática con otra persona. Tienes que dejar todo lo que estás haciendo y escucharla, pues con Dios es más. Él nos está hablando a través de 7 cartas. Es el mismo Jesús el que está hablando. Por eso terminan las cartas diciendo, el que tiene oídos, ¿tienes oídos? Oye lo que dice el Espíritu. Óyelo. Escúchalo bien. Recuérdalo, reténlo. ¿Sí? Porque si no, a lo mejor otro puede tomar tu corona. Y se lo está diciendo una iglesia fiel. No quiere que pierda esa fidelidad. Que siga caminando así como está caminando hasta ese momento. ¿Sí? Para que le haga columna y baluarte de la verdad, dice Pablo cuando escribe. Columna y baluarte de la verdad se tiene que convertir la iglesia. Tenemos al Dios verdadero. Es fácil ser eso. Pero necesitamos prestar verdadera atención a aquel que merece toda nuestra atención. Oremos. Señor, nos gustaría saber cómo calificas tú a esta iglesia. A lo mejor nosotros tenemos un concepto más alto de nuestra propia iglesia que el que debe de ser, o a lo mejor más bajo. Pero algo te pedimos. Haznos fieles a ti. Que seamos perseverantes, constantes. Señor, que abracemos la verdad porque estamos seguros, eso sí, que estamos adorando al Dios verdadero, al Santo, al que tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Señor, y si tú venciste ya,
Para que nosotros seamos más que vencedores, solo necesitamos estar de tu lado y mantenernos fieles, guardando tu palabra, sin negarte a ti, para que tú nos des los premios de esa perseverancia. Y que no es tanto que persigamos esos premios, porque nuestra mayor recompensa será verte a ti cara a cara. Concédenos llegar hasta el final, tomados de tu mano y poderte ver, porque vienes pronto. En el nombre de Jesús.